Bueno, mm, bienvenidos a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta lección aprenderemos a manejar las que se conocen como herramientas de Automake, perdón, las herramientas de Make y Makefile que se utilizan para gestionar proyectos de programación. Muy bien, naturalmente lo primero que necesitamos es un proyecto de programación que vengamos o que estemos realizando. En este caso, voy a utilizar el proyecto de programación de difusión de neutrinos que, digamos, ustedes pueden encontrar en la serie de lecciones sobre este tema en Prográmelo usted mismo. En este caso, yo tengo mi proyecto no como un paquete digamos, adecuadamente organizado, sino que tengo los archivos regados por todas partes, de tal manera que justamente esto es lo que vamos a tratar de resolver en esta lección. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un directorio para mi proyecto, que lo puedo llamar como quiera, puedo llamarlo, por ejemplo, neutrinos, neutrino diffusion, o difusión de neutrinos, difusión neutrino. Y vamos a copiar los archivos claves dentro de ese directorio. Por ejemplo, aquí se llama el archivo de difusión neutrinos.c y el archivo neutrinos cfg. Estos dos archivos entonces los voy a copiar dentro del directorio de mi paquete. Voy a pasarme allí adentro y vamos a mirar entonces cómo queda la cosa. Muy bien, abramos un entorno de programación con screen. De nuevo en este entorno voy a tener una pseudo terminal de edición donde voy a estar editando. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de tareas o qué tipo de cosas necesito yo hacer a la hora de trabajar con un paquete? Entonces típicamente yo necesito, por ejemplo, compilar el programa. La compilación, habíamos visto de este paquete en la lección del paquete, es un comando bastante complicado y largo. También cuando edito el paquete, difusión neutrinos.c, cuando lo edito, le hago algún cambio, él siempre genera un archivo, digamos, un directorio moño. Otra cosa que olvidé traer del directorio anterior es el directorio datos. Necesito este directorio, que es el directorio donde estoy guardando los datos. Voy a copiar el directorio de datos dentro de difusión neutrino, me paso a difusión neutrino. Entonces aquí tengo mi directorio de datos. El directorio de datos normalmente está lleno de archivos de datos también. Repito, entonces yo normalmente hago compilación. La compilación me genera un archivo a.out. En este caso tengo un error porque, claro, al pasarme al directorio de difusión, él no está encontrando el directorio incluido. El directorio incluido entonces está en el anterior. Correcto. Y de esa manera entonces yo he generado mi archivo a.out y cuando ejecuto el programa, entonces él me guarda, en este caso en total, 10 neutrinos dentro de el directorio datos.datos. Muy bien, todo esto lo he realizado yo aquí en unos pocos segundos, pues esencialmente por mi experticia con el teclado, por mi conocimiento del paquete, pero la pregunta es cómo puedo yo automatizar, cómo puedo hacer yo ese proceso más sencillo. Una cosa, por ejemplo, que es muy común al trabajar con paquetes es que yo en un momento dado me lleno de archivos y tengo que empezar a borrarlos. Por ejemplo, aquí me gustaría borrar el archivo moño, por ejemplo, en caso de que quisiera distribuirlo, el archivo a.out, etc. Entonces, Makefile es una herramienta que permite automatizar la gestión de todos los detalles del funcionamiento de un paquete. ¿Cómo funciona? El make funciona simplemente o comienza con la creación de un archivo en donde se configuran justamente las acciones. Ese archivo se llama el archivo makefile. Vamos a ver el archivo aquí, voy a crear una, digamos, pseudo terminal de ejecución aquí aparte. Muy bien, en el makefile entonces los comentarios se escriben con número. Este es el makefile del proyecto difusión neutrinos. Bueno, los makefiles se dividen en dos partes, una parte que está dedicada a las variables y una parte que está dedicada a las reglas. De manera elemental, ¿qué es una regla en un makefile? Una regla en un makefile es o describe una acción que se realiza con mucha frecuencia. Por ejemplo, una acción que se realiza con mucha frecuencia es la opción de limpiar, o en inglés clean.
que se utilizan muchas veces. Entonces las reglas en el Makefile se escriben así: el nombre de la regla, dos puntos, salto tabulador, y a continuación, entonces, ¿cuál es la regla? Entonces la pregunta es, cuando usted quiere limpiar su directorio, ¿qué hace? Entonces, yo borro, por ejemplo, o me gusta borrar el a.out, o todos los archivos que terminen en out, que serán ejecutables. Me gusta borrar todo lo que esté en o todo lo que termine en moño. Entonces, estos dos comandos se van a ejecutar cada vez que yo le diga al Makefile que lo haga. ¿Cómo se usa la regla? ¿Cómo se usa cómo se pone a funcionar el Makefile? Para poner a funcionar el Makefile, lo único que hay que hacer es decir make y el nombre de la regla, clean. Entonces, en este caso, me borró los archivos que terminaban en moño y el archivo .out. Otra regla que puedo yo crear, por ejemplo, es la regla clean data. En este caso, lo que quiero es que me borre todos los archivos que están en el directorio datos. Entonces, de esa manera, yo puedo decirle clean. El clean solamente me borra esto, pero si yo le digo clean data, entonces él me borra también los archivos que están en el directorio datos. ¿Correcto? Entonces, de esa manera usted puede programar la ejecución de cualquier conjunto de comandos utilizando estas reglas. Bien, ¿qué otra cosa quiero yo automatizar? La compilación. La compilación, que tiene ese comando tan complicado, entonces voy a crear una regla aquí que se llame compila. Si quieren, compile en inglés, esto para permitir de pronto que programadores que utilizan otra lengua lo hagan también. Entonces, vamos a ver cuál es el comando de compilación que yo estoy utilizando. Es un comando larguísimo, larguísimo. Es un comando larguísimo. Aquí está. Vamos a cogerlo y lo voy a copiar adentro del Makefile, y este va a ser entonces la manera como genero el a.out. Me acuerdo entonces aquí que no es, el include no está en el punto, sino en el punto. Y de esa manera entonces, cuando yo voy aquí y en vez de hacer esto le digo make compile, entonces él ejecuta la compilación como la habíamos ejecutado antes. De esa manera entonces he automatizado la compilación y la limpieza. Make clean data. La compilación y la limpieza. Estamos entonces un poco ya más organizados. Pero ¿qué es esto de la sección de variables? ¿Qué se pone aquí en esta sección de variables? La sección de variables lo que permite, como sucede siempre en la programación, es definir algunas o digamos parametrizar algunas partes del programa. Por ejemplo, todas estas opciones de la compilación pueden volverse, digamos, confusas para alguien que está usando, digamos, el make. Es una manera con las que podríamos eliminar o simplificar el comando sería, en vez de escribir aquí "-i include", es poner aquí, por ejemplo, opciones, las opciones de compilación. Y en ese caso, las opciones de compilación implicarían borrar todo esto, control W, ponerlas aquí como opciones, y en el comando de compilación entonces escribirlo como opciones. De esa manera entonces digamos el comando de compilación se vuelve mucho más sencillo. Entonces las variables en el Makefile funcionan una especie de macros, o pueden funcionar como una especie de macros que nos permiten la simplificación del código. Entonces otra vez make compila, perdón, make compile, me hace la compilación y miren cómo hace la sustitución automática. Me hace la sustitución automática. Bueno, una de las cosas poderosas de Make, sin embargo, es que le va siguiendo el rastro al archivo. Bueno, antes de mencionar ese detalle, hay un asunto interesante con Make, es que si usted no coloca nada, él ejecuta la primera regla que se encuentre en el archivo. Bueno, repito, volviendo sobre lo anterior. Una de las cosas poderosas de Make es que le permite a uno seguirle el rastro a los cambios que ha sufrido el programa. ¿Cómo así? Cada vez que yo ejecute aquí Make, él va a compilar. Así no haya habido ningún cambio en el programa. ¿Cómo hacer para que él se dé cuenta? ¿Cómo hacer? No. Digamos que una cosa que puede hacer uno es que el programa se dé cuenta si hubo o no hubo cambios en el archivo, y de acuerdo a si hubo o no cambios, entonces haga la compilación. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza un concepto que se conoce como el concepto de prerequisito de una regla. En este caso, el prerequisito de una regla
puede ser el archivo mismo. ¿Qué hace él cuando hablamos del prerequisito? El prerequisito lo que hace es verificar si el archivo que está, si la regla o el archivo que está como prerequisito ha cambiado o no ha cambiado, y si ha cambiado, entonces realiza la tarea. Si no ha cambiado, entonces no realiza la tarea. Vamos a mirar. Compilo y compila. En la segunda también vuelve a realizar la compilación, lo que significa entonces que la regla no está funcionando, digamos, perfectamente. La razón de ello es que en las reglas convencionales, digamos, el prerequisito no es digamos, no es muy funcional. Entonces vamos a unas reglas especiales que se llaman las reglas de archivo. ¿Cómo funcionan las reglas de archivo? Las reglas de archivo, uno le dice el nombre de un archivo como regla y le indica qué es lo que tiene que hacer con el archivo. Entonces imaginen, por ejemplo, que yo tengo una regla que se llama a.out y esa regla tiene como prerequisito el archivo difusión neutrinos. ¿Y qué va a hacer la regla? Exactamente lo que dijimos que hacía el compile. Entonces vamos a mirar qué hace la regla a.out. La regla a.out genera a.out, pero mire lo que sucede ahora. Ahora él me está diciendo que a.out está al día. Si yo hago un cambio, estos son las cabeceras de GSL al programa, al hacer make a.out lo compila o genera el a.out. Pero si yo lo vuelvo a hacer y no ha habido ningún cambio, él me dice que el a.out está al día. El nombre de a.out puede ser, entonces, de esa manera yo no necesariamente necesito el compile, sino que necesito decir aquí cuál es el ejecutable. El nombre de a.out es un nombre genérico en C que es muy bonito para muchos, pero en realidad no es muy útil o no es muy correcto llamar a todos los programas ejecutables en un paquete a.out. Entonces una buena manera de hacer esto es ponerle al archivo de ejecutable justamente el mismo nombre del archivo fuente, pero con extensión .out. De esa manera entonces la regla de compilación va a ser entonces difusión neutrinos.out, que va a ser la misma que la anterior, con la diferencia entonces de que ahora debería crearse el archivo OO difusión neutrinos.out. Claro, la razón es que para poder crear el archivo con ese nombre debo utilizar una opción del GCC que me toma o que me dice cuál es el nombre del archivo de salida, en este caso neutrinos.out. Entonces al ejecutar, efectivamente miren que ahora la ejecución me produce un archivo de neutrinos.out, que es justamente el que estamos viendo aquí. La ejecución entonces ahora funciona ejecutando es difusión neutrinos.out en lugar de a.out. Muy bien, de esa manera entonces he hecho una regla un poco más sofisticada, digamos, que me permite verificar si el archivo ha cambiado o no. Ahora, que haya un poco de redundancia, porque yo estoy escribiendo aquí, por ejemplo, difusión neutrinos.out igual que aquí. Una manera de resolver eso en Makefile es utilizar las que se llaman, digamos, variables propias variables propias del Makefile. Por ejemplo, la variable arroba, miren que las variables como opciones viajan por pesos, la variable arroba es el mismo nombre de la regla, que en este caso es el archivo. Ahora bien, y esta se denombra así, la variable pesos gorrito arriba, entonces va a representar el nombre del archivo que está como prerequisito. Miren cómo queda entonces de compacta la regla de compilación de difusión neutrinos.out. Vamos a mirar, compilamos, está al día, entonces hacemos un clean, ejecutamos, el clean era para quitar el .out y verificar que podemos funcionar. Y efectivamente, entonces él me compila mi difusión neutrinos.out. Ahora bien, también hay una repetición aquí. Estoy repitiendo difusión neutrinos y difusión neutrinos. Yo podría poner aquí el nombre de una variable, pero hay un truco poderoso en make, y es que uno puede decirle cualquier archivo, y entonces aquí este actúa como un comodín. Cualquier archivo .out que me pida generar va a tener como prerequisitos el mismo nombre del archivo, pero .c. De esa manera me he, digamos, ahorrado un montón de espacio y estoy utilizando lo mejor, digamos, del make. Correcto. Bueno, ahora, pero
escribir make difusión neutrinos.out puede ser bastante incómodo, entonces una manera que yo puedo hacer para que la escritura sea simplemente make compile sería simplemente poner aquí como prerequisito difusión neutrinos.out y listo. La rutina compile no tiene nada más que cumplir este requisito. Entonces vamos a mirar la ejecución de él o como el make aquí me va a funcionar mucho más rápidamente. Make compile, vamos a mirar, no hay nada para hacer porque difusión neutrino, voy a borrarlo y voy a volver a correr compiling. Entonces miren que en ese momento me está diciendo, bueno, ahora, pues cada vez que corro, como no hay nada para hacer porque ya el difusión neutrinos.out está generado, entonces él no lo hace. Muy bien, utilizando el concepto de prerequisito puedo, por ejemplo, programar una regla clean all y esa regla me va a borrar tanto los archivos a el punto out y el moños como los archivos de datos. Vamos a mirar. Entonces, si yo le doy make clean all, entonces él me borra el archivo .out, el archivo moño y el archivo de datos. Pero si yo le doy simplemente make clean, solamente me borra el archivo .out y el archivo moño. De esa manera, entonces, repito, ya tenemos un paquete mucho más organizado, mucho más estructurado, utilizando Makefile, que lo que teníamos simplemente cuando teníamos que compilar todo manualmente. Muy bien. Esto es todo básicamente en el uso elemental o en el uso básico de, de la herramienta Make en Linux.